Hola segundo medio, espero que se encuentren bien y hayan disfrutado la semana de vacaciones. En esta oportunidad explicaré la guía 6 de física donde estudiaremos la aceleración. La videoconferencia de esta clase es el día lunes 28 de septiembre de 11 a 12. Yo le envío a sus correos el enlace. Recordando, nosotros estudiamos el movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Que era el cambio de posición en el tiempo. De este movimiento estudiamos la posición, la distancia, el desplazamiento, la trayectoria, rapidez, velocidad, ¿cierto? También estudiamos movimiento relativo y el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a agregar un nuevo concepto que es la aceleración, que la aceleración es un vector que representa el cambio de la velocidad en el tiempo. La vamos a estudiar de forma cualitativa, cuantitativa y gráfica. Y además vamos a estudiar dos tipos de movimientos. El MRUA, que es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es un movimiento que tiene aceleración constante positiva, y también el movimiento rectilíneo uniforme retardado, que es un movimiento con aceleración constante negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo está frenando, está disminuyendo su velocidad. Bueno, para explicar los contenidos ocuparé la PPT que le envié a sus correos. Nuestro tema de estudio es la aceleración. Los aprendizajes esperados son, explicar el concepto de aceleración, sus aplicaciones y además, en este caso, lo vamos a centrar en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Por qué se dice que es uniforme? Porque la aceleración es constante. Y los temas son la aceleración, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y, en realidad, que es un movimiento acelerado, pero cuando la aceleración es negativa se puede llamar como un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Entonces, antes de entrar de lleno al concepto de aceleración, recordemos que nosotros los movimientos en el semestre anterior los clasificamos según su trayectoria, en movimientos rectilíneos o curvos. También podemos clasificar los movimientos por su rapidez, en movimientos uniformes, cuando la rapidez es constante, por ejemplo, cuando estudiamos el MRU, o en movimientos variados, que ocurren cuando la rapidez cambia, es decir, cuando hay una aceleración. Ahora bien, ¿qué es la aceleración? La aceleración, esta es una explicación más matemática, es un cociente. ¿A qué se refiere con cociente? A una división entre la variación de la velocidad y el tiempo empleado. En síntesis, la aceleración es simplemente el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van en un auto y aceleran, ¿qué hacen? Aumentan la velocidad, ¿cierto? Y cuando frenan, la disminuyen. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Dice, la aceleración es igual al... Este triángulo significa cambio, entonces al cambio de la velocidad dividido al cambio de tiempo, es decir, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Hay veces que este delta t lo escriben como t, entonces delta t es igual a t, ¿sí? Porque hay veces que aparece como delta t o simplemente como t. Y claramente la aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces, tenemos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué característica tiene? Tiene la característica que la aceleración es positiva y además que la velocidad cambia de forma constante. Y además, la velocidad y la aceleración, como son vectores, van en el mismo sentido, ¿sí? Por eso el cuerpo acelera. En cambio, cuando yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme retardado, a diferencia del anterior, la aceleración es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios. Y el gran ejemplo es cuando uno frena. Luego yo tengo las ecuaciones, ¿cierto? Recuerden que además de explicar algo con palabras, también lo puedo hacer mediante fórmulas y gráficos. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que voy a ocupar? Son tres. La primera, que me permite calcular la posición en función del tiempo, es decir, yo voy a calcular una posición final. ¿Cómo la calculo? Posición final es igual a posición inicial
Recordemos, si el problema no nos da la posición inicial, nosotros consideramos que la posición inicial es el origen, es decir, 0 metros, más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces esta fórmula me permite calcular posición final. Y luego tengo otra para calcular la velocidad de función del tiempo o la rapidez, que me dice lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Recordemos, si nos dicen que el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Luego tengo una tercera fórmula que esta me permite calcular tanto rapidez como distancia. Pero la gracia de esta fórmula es que no tiene tiempo. Es decir, si a mí me aparece algún ejercicio donde no me den el tiempo, yo ocupo esta fórmula, que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y luego hay un caso particular que rara vez se ocupa cuando yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme retardado. Como el cuerpo va frenando, yo considero que su velocidad final es cero. Es decir, yo voy, ¿cierto?, con cierta rapidez, freno y llega un momento donde quedo quieto. Es decir, mi velocidad final es cero. Y aquí obtengo dos fórmulas. La primera, que el tiempo máximo va a ser igual a velocidad inicial dividido aceleración en valor absoluto, es decir, esto siempre va a ser positivo. Y la distancia máxima, esto se refiere a los tiempos y distancias de frenado, va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración en valor absoluto para que sea positiva. Luego voy a estudiar las gráficas, ¿cierto? Voy a tener una gráfica posición-tiempo, rapidez-tiempo y aceleración-tiempo. La gráfica posición-tiempo va a tener una forma parabólica. ¿Por qué va a ser parabólica? Porque el cuerpo recorre distancias cada vez mayores en intervalos iguales. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acelerando y como acelera de forma constante, la rapidez va aumentando o disminuyendo, ¿cierto? Si la aceleración es positiva o si es negativa. Luego tengo el gráfico rapidez-tiempo. Como la rapidez se obtiene por el cambio de la posición en el tiempo, en este caso, como yo voy a tener una aceleración, la rapidez va a ir aumentando. Por eso, el gráfico es positivo, ¿cierto? Con una pendiente positiva. Además, con este gráfico yo puedo calcular con el área bajo la curva, la distancia recorrida y además la pendiente me entrega la aceleración del cuerpo. Y luego tengo el gráfico aceleración-tiempo, que simplemente, como la aceleración es constante, va a ser una línea recta paralela al eje X. ¿Por qué? Porque la aceleración no cambia. Es decir, si la aceleración es de 2 a los 4 segundos, va a seguir siendo de 2 a los 10 segundos. ¿Y qué me permite calcular este gráfico? Que el área bajo la curva, disculpen, el área bajo la curva representa el cambio de la velocidad. En este caso, como la aceleración es positiva, este cambio va a ser positivo también. Es decir, va a haber un aumento de la velocidad. Bueno, y estos casos son cuando tengo movimientos retardados, es decir, con una aceleración negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Como yo tengo una aceleración negativa, mi rapidez va disminuyendo. Por lo tanto, yo recorro distancias cada vez menores en intervalos de tiempo iguales. Por eso tiene esa forma. Luego, el gráfico velocidad-tiempo va a ser descendente. ¿Por qué va a ser descendente? Porque la velocidad va disminuyendo. Y igual que en el caso anterior, el área bajo la curva me permite calcular la distancia. Y por último, el gráfico aceleración-tiempo va a ser similar al anterior, pero como la aceleración es negativa, claramente va a tener un valor menor que 0 y el área bajo la curva representa la disminución de velocidad. Recordemos que el cuerpo, si bien va avanzando, su rapidez, su velocidad va disminuyendo. Y aquí tengo un ejemplo más que nada que me permite
analizar el movimiento de un cuerpo, este es un gráfico velocidad-tiempo. Entonces, si yo veo el primer intervalo, que es este, claramente tiene una aceleración positiva porque la rapidez va aumentando. ¿Qué ocurre después? El intervalo AC tiene una aceleración nula porque la rapidez no cambia. Luego va a tener una aceleración negativa, ¿cierto? Porque el cuerpo va disminuyendo su velocidad y claramente después sigue frenando. Luego, ¿qué ocurre aquí? En este caso, cambia el sentido de movimiento del cuerpo. Bueno, esto es un resumen de los contenidos como tal. Nos basamos en el movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Que era el cambio de posición en el tiempo. Y nosotros estudiamos, bueno, anteriormente el movimiento uniforme, ¿cierto? Que era el MRU, que tenía una velocidad constante. Luego, en esta guía estamos estudiando la aceleración, que la aceleración, recuerden que era el cambio de la velocidad en el tiempo. Y estudiamos dos tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que tiene la aceleración positiva, por lo tanto, la rapidez aumenta. Y el movimiento rectilíneo uniforme retardado, que tenía una aceleración negativa, es decir, disminuye la rapidez. Tengan en cuenta que la aceleración es constante. Bueno, eso ha sido la explicación de los contenidos. Ahora les voy a mostrar la guía. Y para terminar les presento la guía. Su fecha de entrega es el viernes 2 de octubre. Se entrega el aprendizaje esperado, la explicación, ¿cierto? Ahí está mi correo, mi número de WhatsApp, las páginas del libro y el código en Classroom. Además recordar que la videoconferencia es el lunes 28 de septiembre de 11 a 12 y se encuentra el enlace. Luego está la tabla de puntajes, que en este caso son 20 puntos, entonces de 16 a 20 logra con excelencia, de 11 a 15 logrado, de 6 a 10 medianamente logrado, 1 a 5 por lograr y 0 puntos es que simplemente no me llegó reporte de la guía. Luego están los contenidos, aceleración, hay unos ejemplos de cálculo de la aceleración, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, descripción, las gráficas, las fórmulas y un ejercicio explicado donde apliqué fórmulas. Luego está la actividad, que son 7 preguntas, explicar el concepto de aceleración, luego describir ejemplos de aceleración, luego explicar cómo puedo hacer que un cuerpo acelere o frene, luego calcular aceleración en 3 casos, describir el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, dar un ejemplo, explicar las gráficas y por último un ejercicio de aplicación. Y luego en el cierre, estas preguntas no llevan puntaje, pero tienen una evaluación formativa que buscan ver qué aprendieron. ¿Sí? Son preguntas de autoevaluación. Y por último está la tabla que yo voy a llenar con su puntaje, el nivel de logro y algún comentario. Bueno, eso ha sido todo.